Buenas noches, ya estamos aquí en vivo para compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por un domingo más que nos da para llevar su mensaje, para crecer, para avanzar, para fortalecernos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Ella nos fortalece, nos nutre, nos da el conocimiento, la sabiduría que necesitamos todos los días, para que nuestros días sean felices en esta tierra y siempre hagamos el bien y realmente que haya frutos en nuestras vidas, porque Dios quiere frutos. Y en esta tierra toda persona tiene que ver tus resultados, porque los resultados son los que hablan por ti. No tus palabras, sino tus resultados, tu propia vida, es realmente lo que tú transmites a la humanidad, ¿ok? Así que el día de hoy quiero hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos son esenciales para nosotros, porque eso va a traer bienestar para nuestras vidas, eso va a traer paz, eso va a traer salud, eso va a traer esperanza. Y así es como Dios quiere que vivamos, que esos frutos nunca puedan faltar en nuestro interior, porque esa es la base, ese es el fundamento de bienestar, de plenitud, ¿ok? Entonces es el ingrediente que todo ser humano debe tener. Así que el día voy a hablar acerca de Gálatas 5 a partir del versículo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces Dios quiere que toda persona tenga estos frutos. Dios quiere que no te falte el amor. Dios quiere que siempre tengas alegría, que tengas paz, que tengas paciencia. Es importante tener paciencia porque la paciencia hace que tú puedas gobernar. Una persona que no tiene paciencia no puede gobernar ni su propia vida, menos una nación. Paciencia, amabilidad, tenemos que ser amables, bondadosos, ¿ok? Fidelidad, fieles, leales, eso es lo que Dios quiere, lealtad, humildad, no ser arrogante, no ser soberbio, no ser orgulloso, sino humildes de corazón. Como dijo Jesucristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dominio propio. ¿Para qué? Para que nuestras emociones no nos dominen a nosotros, sino nosotros tenemos que gobernar nuestras emociones. Entonces, hoy en día veo que la humanidad, que las personas están teniendo problemas en eso. Muchas personas no saben dominar sus emociones. No saben cómo expresarse. Muchas veces sienten odio, ira. Ellas, en lugar de gobernar sus emociones, hace que sus emociones griten, que exploten. Y eso realmente no es un buen fruto, no es un buen resultado. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio para gobernar nuestras emociones y no ser gobernados por ellas. Eso se llama inteligencia emocional. Eso es importante en la vida de todo ser humano que quiere triunfar, que quiere tener éxito, que quiere crecer, que quiere conquistar. No nos puede faltar la inteligencia emocional. Es importante en nuestras vidas tener inteligencia emocional en todo momento. No, o sea, tú puedes tener una emoción correcta, tú puedes tener ira, porque es normal también tener ira, pero el problema es que la ira no te domine. Como dijo Jesucristo, airaos, pero no pequéis. No permitas que el sol amanezca contigo. ¿Qué quiere decir con eso? Que no te vayas a dormir con tu cólera, que no te vayas a dormir con tu falta de perdón. Dios quiere que realmente todo se le entregues a Él, que descanses en Él, que te descargues en Él. Eso es lo que Dios dice. No permitas que el sol amanezca encima tuyo y aún sigas con la ira, con la cólera, con el rencor. Esas cosas son tóxicas para nuestra salud emocional y espiritual, y luego física.
Entonces no nos puede faltar la alegría, la paz, el amor, la paciencia, la humildad, la bondad, la fidelidad. Son los frutos que Dios nos dio. Entonces por eso es importante, como dice la palabra de Dios, que el hombre debe examinarse a sí mismo. Eso es lo que Dios dice. El único que puede examinarse a sí mismo es el hombre. Eres tú misma, tú mismo. Nadie más te puede examinar. Perdón. Solamente nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos. Y eso es lo que dice Dios, que todo hombre se examine a sí mismo. Vaya a su interior, a su alma, y diga realmente, Señor, yo tengo los frutos del Espíritu. Yo realmente estoy viviendo los frutos del Espíritu Santo, porque eso es salud para tu vida. Eso es salud para tus huesos, para tu alma. No te puede faltar el amor. No te puede faltar la paciencia. No te puede faltar la alegría. No te puede faltar la humildad. Eso te hace grande. Eso realmente hace que eso atrae a los demás. Eso contagia. Tú debes ser una persona que contagie alegría, que contagie humildad, que contagie amabilidad, que contagie amor, paz. Eso es lo que realmente la persona necesita en esta tierra. Entonces pidamos a Dios, Señor, quiero vivir conforme a los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos que Dios nos dio. ¿Ok? Entonces tenemos que vestirnos, como dice el Señor, de esa nueva naturaleza. Y no dejarnos dominar o seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, que es el pecado, que no agrada a Dios, que son las inmoralidades sexuales, las impurezas, la idolatría, el libertinaje, la brujería, los celos, los arrebatos, la ira, las rivalidades. No podemos hacer que esas cosas de la naturaleza nos guíen. No podemos desear eso en nuestro corazón. Tenemos que desechar, como dice Dios, hagan morir las obras de la carne. Entonces sí podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el Creador te dice que sí es posible hacer morir las obras de la carne. Y Él no se equivoca. Lo que Él dice es verdad. Entonces tenemos que prestar oídos a lo que Dios nos dice. Y no vivir con esas cosas en nuestros corazones. Porque a raíz de eso vienen los problemas, las enfermedades, los males. Hay mucha gente que no consigue dormir porque hay algo en el corazón que no ha hecho morir. Tenemos que desechar todas esas cosas. Entonces, aprendamos a vivir en el Espíritu y no realmente en la carne. Por eso tenemos que realmente tener a Cristo en nuestros corazones, porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él dijo bien claro, mi paz os dejo, mi paz las doy, no como el mundo la da. ¿Ok? Son un tipo de paz diferente. La paz de Cristo prevalece. Y aún en el medio de la dificultad tú tienes paz. No te desesperas, no te afliges, no te angustias, porque la paz de Dios te sostiene, porque Él te libra de toda angustia. Pasamos por angustia, pero Dios nos libra de toda angustia. No permite que vivamos en esa angustia. Que realmente Dios no permite que nos ahoguemos en esa angustia. Dios nos libra de esa angustia. Por eso Jesús vino a darnos su paz. Y Él dijo bien claro, es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, mandaré el Espíritu, mi Espíritu Santo. Ese Espíritu que me fortaleció a mí en la tierra, dice Jesucristo. Ese mismo Espíritu lo va a fortalecer a ustedes aquí en la tierra. Pero es importante tener a Cristo en el corazón, dentro de nosotros. Cristo quiere habitar dentro de nosotros, porque Él nos quiere dar esos frutos y desechar todo lo que no viene de Dios. ¿Ok? ¿Y qué dice la palabra también en Job? Job, capítulo 22, versículo 21. Dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Entonces, esa es la clave. Esa es la clave para ti que estás oyendo esta palabra. Sométete a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que estar en paz con Dios
y así volverá la prosperidad a nosotros. Cuando hablo de prosperidad no me refiero solamente a la parte económica, porque la gente cree que con prosperidad es dinero. Prosperidad es salud, prosperidad es alegría, prosperidad es amor en tu corazón, prosperidad es humildad en tu corazón. Esa es prosperidad. Y también en tu área financiera, próspera, que vivas en la abundancia, que no vivas en la escasez. Eso es prosperidad. Para eso Dios es el significado de la prosperidad. Pero tenemos que someternos a Dios, estar en paz con Dios. Y así Dios hará que esa prosperidad vuelva a nosotros. Entonces la clave es someternos a Dios. Esa es la clave. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Jesucristo dijo el primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es clave para la vida del ser humano. No nos puede faltar, no podemos olvidarnos de eso. Amar a Dios sobre todas las cosas. Desde que te levantas, tener en primer lugar a Dios en tu corazón. Someterte a su palabra, a lo que Él dice. Si Dios me dice que yo tengo que hacer morir si Dios me dice que yo tengo que hacer morir las obras de la carne, las cosas pecaminosas, entonces yo voy a hacer morir las cosas de la carne. Yo no me voy a alimentar de eso. Si Dios dice que que los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, no me pueden seguir. No debemos seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sino tenemos que vivir por el Espíritu. Si Dios me dice, entonces yo voy a obedecer, yo me someto a Dios, yo me someto a su palabra. Y yo sé que a raíz de eso va a venir la prosperidad a mi vida, va a venir la bendición a mi vida. Entonces yo decido someterme. Es una decisión propia de todo ser humano. Dios no se mete en nuestra voluntad. Él nos ha dado esa libertad para escoger. Entonces Dios nos ha dado inteligencia para escoger lo mejor, para aferrarnos a lo bueno y desechar lo malo. Entonces tenemos que ser inteligentes al momento de decidir y siempre decidir por lo mejor. Porque eso es lo que Dios dice bien claro. Dios dice, aférrense al bien, a lo bueno y desechen lo malo. ¿Y qué más dice Dios en su palabra? Dice en Romanos 8, en el versículo 18, dice, de hecho considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles, por tribulación, por sufrimientos, pero dice Dios que de nada se compara con lo que Dios está por revelarnos, con lo que Dios está por darnos. Los sufrimientos que pasamos muchas veces, hasta a veces de manera injusta, no se compara con lo que Dios tiene reservado para nosotros. Lo de Dios siempre va a prevalecer. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a tener paciencia, aún en los sufrimientos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 12? En Romanos 12 dice la palabra de Dios lo siguiente, dice en el versículo 9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien, ámense los unos a los otros, con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan a Dios con el fervor que da el Espíritu. Alégrense, dice Dios, alégrense en la esperanza. Siempre hay una esperanza, siempre hay una esperanza. Y Dios quiere que te concentres en esa esperanza. Y Dios quiere que te alegres en esa esperanza. Por eso que uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría. Dios quiere que tengas alegría. Dios quiere que no te falte la alegría. Y tu alegría no puede estar realmente en las cosas de este mundo. La alegría no puede estar en las circunstancias de tu vida.
Si hoy día me fue bien, estoy alegre. Si me fue mal, estoy triste. No. Tu alegría no depende de las circunstancias. Tu alegría tiene que estar en el Señor, en su palabra, en su verdad. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Porque Dios es con nosotros. Y la palabra de Dios dice bien claro que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿quién es tu gozo? ¿Tus circunstancias? No. Tu gozo tiene que ser el Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, tú tienes que entender que tu gozo viene de Dios. No de lo que estás pasando. O no de lo que vives. Si vives bien, estoy feliz. Si vivo mal, estoy triste. No. Tu gozo tiene que estar en Dios. Ahí está la esencia de tu gozo. En el Señor. Porque de ahí tú vas a sacar fuerzas. ¿Ok? Entonces, y siempre hay una esperanza. Dios nos ha dado esperanza. Por eso que nos ha dado la vida eterna. Hay esperanza en Cristo. Hay salvación. Hay vida eterna. ¿Ok? Hay cosas grandes que Dios quiere hacer en nosotros. Aquí en esta tierra también. Las promesas de Dios son para esta tierra, para que sea realidad en tu vida. La bendición de Dios es para esta tierra. Pero aparte quiere darte más porque Dios es un Dios de abundancia y nos ha dado la vida eterna para siempre. ¿Ok? Por eso dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia. Mira, Dios nos manda a decir, muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Tú muestras paciencia en el sufrimiento o tú muestras desespero? ¿Qué muestras tú? ¿Paciencia o impaciencia? Entonces yo te vengo a decir que Dios nos manda a tener paciencia. Porque aún en el momento de sufrimiento, tú tienes que entender que si estás agarrada de la mano de Dios, tú no vas a vivir en el desierto. Tú solamente vas a pasar por el desierto. Porque Dios quiere darte lo mejor. Y Dios muchas veces permite el dolor, el sufrimiento, para trabajar en nuestro interior, para traer madurez, para fortalecernos, para confiar, para crecer, para poder ver la mano de Dios en tu vida, para poder porque Dios puede calmar la tempestad, porque Dios puede dar órdenes a las olas para que se acalmen. Entonces Dios te pide, ten paciencia, y la paciencia no te puede faltar porque es un fruto del Espíritu. Por eso es importante vivir en el Espíritu, porque toda persona que vive en la carne no puede vivir en el Espíritu, porque la persona tiene que escoger, ¿vivo en la carne o vivo en el Espíritu? Pero si tú decides vivir en el Espíritu, tú vas a tener paciencia, tú vas a tener alegría, vas a tener amor, humildad, amabilidad, porque esos son los frutos del Espíritu. Entonces es algo que va a ir para tu bien, para tu bienestar, para tu salud. Así es la forma correcta como Dios quiere que vivamos. Pacientes, alegres, paz. Entonces todo eso de ahí son los frutos del Espíritu. Por eso Dios quiere que seamos pacientes en el sufrimiento y perseveren en la oración. ¿Ok? Entonces cuando estemos sufriendo en momentos de dolor, Dios no quiere que estés llamando de repente a una persona y estar de repente hasta peleando con la persona, desesperada o desesperado, o contando muchas veces tu problema a alguien que no tiene ni la experiencia ni el conocimiento para ayudarte a solucionar. Y estás perdiendo tiempo, te estás estresando, estás malhumorada, malhumorado, impaciente, en lugar de recurrir a lo que tu Creador te dice. Que seamos pacientes en el sufrimiento y que perseveremos en la oración y que estemos alegres en la esperanza. Entonces, si tú aprendes a vivir de esa manera, tú vas a estar realmente siempre con la cabeza en alta, con la cabeza en alto, fortalecida o fortalecido en Dios, porque has aprendido, porque has adquirido ese conocimiento de la forma como Dios quiere
que vivamos. Y si nosotros aprendemos a vivir así, nunca vamos a ser víctimas de los sufrimientos, sino vamos a ser héroes aprendiz, porque Dios nos va a dar una enseñanza, porque en los momentos de alegría uno disfruta y en los momentos de dolor uno aprende. Entonces, nada tenemos que perder, todo es para nuestro bien, ¿ok? Entonces, acá dicen, ¿qué más dice la palabra de Dios? Perseveren en la oración. Tenemos que ser perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos a los otros. Y no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes y no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Entonces, así es como Dios quiere que vivamos, ¿ok? Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, dice Dios, vence el mal con el bien. Esa es la clave. Nosotros vamos a vencer el mal haciendo el bien. Dios quiere siempre eso en nosotros, que siempre nosotros podamos vencer el mal haciendo lo bueno. ¿Ok? Así que realmente esa es la manera como Dios quiere que vivamos. Y esa es la palabra que yo te quería compartir el día de hoy. Eso viene de parte de Dios para tu vida, para que tengas el conocimiento necesario, para que te fortalezcas en el Señor, para que puedas vivir de una manera correcta, en paz y en prosperidad. Sometámonos a Dios, estemos en paz con el Señor y de esa manera la prosperidad va a venir a nuestras vidas. Y cuando la prosperidad de Dios llega, nadie te la puede quitar. Porque la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que esa es la palabra de Dios para tu vida, ¿ok? Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito que el día de hoy tú lo hagas. Porque de esa manera tú vas a aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque Dios es Espíritu y es verdad. Y Él quiere vivir en tu espíritu, en tu interior. Y es importante que tú recibas a Cristo, porque Él es tu Salvador. Él vino a darte el regalo de la vida eterna. Porque recuerda que tú y yo aquí somos solamente simples mortales. ¿Ok? Entonces va a llegar el día en que nos vamos a encontrar cara a cara con Dios para rendir cuentas, porque es el momento del juicio. Y Dios quiere darnos la vida eterna, pero la vida eterna se gana en esta tierra, no en el cielo. Acá es el tiempo de gracia y de favor. Cuando partimos de esta tierra es el momento de juicio, es rendir cuentas a Dios. Ahí ya no hay gracia. Ahí hay dos caminos, cielo o infierno. Y Jesucristo vino a librarnos del infierno y a darnos una eternidad con Él. Entonces, Él es espíritu y Él quiere vivir en lo más profundo de tu corazón. Solo depende de ti, que tú puedas abrir las puertas de tu corazón y recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Y así tú vas a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios va a guiar tu vida. Él te va a aconsejar. Y aún en los momentos que estés débiles, dice la palabra de Dios, que el Espíritu te va a fortalecer. Entonces tienes mucho que ganar y nada que perder. Eso no es religión. Esto es verdad. Esto es vida. Vida para ti, bendición para tu casa y para tu eternidad. Así que aprovecha y no desperdicies el regalo que Dios pudo traer a la humanidad.
porque la palabra de Dios dice bien claro que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que vamos a orar. Repite esta oración después de mí. Cierra tus ojos y entrega tu vida a Jesucristo. ¿Ok? Señor, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Pido que la sangre de Jesucristo me limpie de cada uno de ellos, Señor. Me arrepiento en esta hora. Y en esta hora yo confieso que mi vida sin Jesucristo está completamente vacía. En esta hora yo decido, Señor, abrir las puertas de mi corazón y recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, que habite en mí para siempre, que escriba mi nombre en el libro de la vida y perseveraré hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa es la oración de fe. Si tú crees y tú realmente has decidido abrir las puertas de tu corazón y recibir a Cristo, Él está contigo. Es solamente cuestión que tú empieces a leer su palabra, que te sometas a Dios. Busca una iglesia que te predique la palabra de Dios. Yo estoy aquí todos los domingos para compartir tu mensaje, que va a edificar tu vida, que te va a sustentar. Abre tu Biblia, lee Salmos, lee Juan, la historia de Jesús en la tierra, lee Mateo, lee Lucas, y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a saciar tu alma, porque Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Y dice la palabra de Dios que si nosotros comemos del pan, nunca tendremos hambre. Y si bebemos de ese vino, de esa agua, nunca tendremos sed. ¿Ok? Jesucristo es el agua viva que quiere correr en nuestro interior para saciarnos. Así que Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca. Dios te agarra de tu mano. Y dice la palabra de Dios que nadie nos puede arrebatar las manos de Dios. De su mano nadie nos puede arrebatar. Así que nunca te sueltes de la mano de Dios, porque Él te sostiene, Él te fortalece, Él te ayuda y Él te sustenta. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Un buen inicio de semana. Dios es contigo. Él te ama, Él te ayuda y Él te hace crecer. ¿Ok? Él es tu Padre y el amor de Él para nosotros es puro y verdadero. Y Él nos ayuda y nos fortalece porque Él no duerme ni descansa. Él está con nosotros. Él no duerme. Él es un Dios todopoderoso y Él nos sustenta. En Él está la vida. ¿Ok? Y Él sabe todo y Él ya vio nuestro futuro. Y Él quiere lo mejor porque sus planes son de bien y no de mal. Así que te mando un beso, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí presente. Dale un like, un me gusta y lleva el mensaje a otras personas porque esto es vida. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Ok? Así que les mando un beso. Gracias. Chao.